Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Pero queríamos preguntarte, David, algo que nos sorprendió a todos, creo, en redes sociales, y es tu hilo del día de hoy, en el cual manifiestas que renuncias a la Secretaría Ejecutiva de ERC. Cuéntanos qué pasó y por qué llegaste a esta decisión, me imagino bastante difícil de tomar, ¿no? Sí, creo que ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida. Este es un proceso al que yo le he dedicado literalmente 20 años de mi vida. No sé, creo que todo converge hacia una pregunta concreta de dónde es uno más útil, ¿sí? Hace un año, cuando yo hacía sobre todo el activismo en redes sociales, creo que la respuesta natural para mí en ese momento eh, y yo soy más útil haciendo formación política, pedagogía popular desde las redes sociales, con mis hilos, con mis videos, ¿verdad? Y sentía que tenía un rol relevante en la formación de opinión pública, ¿no? Contrarrestando la desinformación de los medios y todo. Luego surge esta posibilidad de colaborar, una opción que yo no busqué, la verdad. eh, nunca he buscado espacios en la política, pero se abrieron las puertas. Creo que justamente como resultado del trabajo que yo hice durante 5 años, creo que soy una de las personas que más consistente, vehemente y coherentemente defendió la Revolución Ciudadana durante los 4 años de la traición. Entonces creo que eso abrió algunas puertas y, y claro, se presenta la opción de entrar a la RC y claro, con todas las dudas, porque yo nunca tuve ese tipo de experiencia. Mi experiencia es esencialmente académica, ¿sí? Y en los últimos 4 años, casualmente comunicacional, pero, pero yo no he tenido esa experiencia de ejecución política, de organización política, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo le planteo al presidente es, mira, yo no tengo esa experiencia, no tengo experiencia en organización, no tengo experiencia administrativa. Por si acaso dije al presidente, me refiero al presidente Correa, ¿no? Entonces, digo, pero bueno, o sea, estoy dispuesto a entrar a aprender, estoy dispuesto a hacer lo posible, ¿no? Fue un espacio muy distinto a los que he manejado anteriormente. Aprendí mucho, también me di cuenta que había muchas cosas que escapaban a mi conocimiento, a mi expertise. Eh, Aprendí muchísimo, sobre todo de la cercanía con la militancia. Eh, Eso fue algo maravilloso. O sea, nosotros tenemos una militancia que es a toda prueba. Creo que es la parte más maravillosa del trabajo, es haber conocido a gente así, ¿no? Que está lista para colaborar, que está siempre dispuesta a perdonar errores y está siempre dispuesta a arrimar el hombro por el proceso, ¿no? O sea, es increíble. Literalmente no hay forma de describir lo maravillosa que es nuestra gente. Tranquilo, yo sé que es un tema súper emotivo. Además, quiero que sepas, estuve revisando tus redes y tienes muchísimos comentarios a favor. La gente te quiere bastantísimo, la gente reconoce tu labor, tu trabajo, tu perseverancia y tu constancia sobre todo, ¿no? Frente al proceso de revolución, justamente, ¿no? El hecho de que te ven consistente, que siempre has estado defendiendo, como tú dices, en los últimos 5 años, sobre todo en el morenato, ahora con el presidente actual y siempre con datos. Y la gente se manifiesta en las redes justamente y rescata esa capacidad intelectual y técnica que tienes para hacernos comprender a todos, justo por lo cual eres el rey de los hilos, ¿no? El señor de los hilos, como tú mismo lo Sí. mencionamos y lo conversamos fuera de cámaras. Ahora, bueno, creo que lo que te estaba diciendo, ¿no? Entonces, creo que fue uno de los mayores retos que he tenido en mi vida, dada mi inexperiencia en este ámbito, ¿no? Entonces, yo intenté ir por diferentes caminos, como bien explico en mi hilo, ¿no? O sea, no voy a salirme mucho más de la línea de mi hilo, porque creo que es bastante clara y mi intención no es
generar ni división ni debilitamiento del movimiento, para nada. O sea, esto fue una decisión absolutamente meditada, fue una decisión basada en lo que describo, ¿no? Es decir, yo presenté diferentes posturas al respecto de diferentes temas dentro del buró los últimos 10 meses, ¿sí? Y, y vuelvo a lo que decía al inicio, esta pregunta de dónde uno es más útil. Entonces, todo indicaba que aquí va a ser más útil, ¿no? O sea, se te abre la posibilidad de entrar e incidir realmente en la dirección de un partido en el que has trabajado o para el que has trabajado desde afuera durante 20 años, ¿verdad? Yo digo 20 años porque yo empecé en esto antes siquiera de que exista Alianza País. Yo era, yo era un estudiante que con la mochila le iba siguiendo a Rafael Correa en cada una de sus conferencias. Entonces yo estoy en esto muy metido. Sí, o sea, bueno, eso. Entonces, claro, cuando te abren las puertas de un proyecto así, dices, o sea, uno siempre desde afuera critica, ¿no? Es bien fácil ver los toros de lejos. Y entonces te dicen, ok, ven, ¿quieres subirte al toro? y, y claro, o sea, el primer impulso es sí, o sea, ahí voy a ser muy útil. Pero como te decía, en la práctica, yo presenté diferentes posturas, ¿sí? Desde mi perspectiva ingenua, naive, inexperiente, ¿sí? Y claro, en diferentes momentos mis propuestas no fueron consideradas, ¿verdad? Habían otras posturas que se consideraron más oportunas, más estratégicas, qué sé yo. Es que lo que dije en mi hilo, ¿no? Ni ellos me convencieron a mí, ni yo logré convencerles a ellos. Entonces, por tercera vez, volviendo a la idea de dónde uno es más útil, finalmente, luego de 10 meses, me di cuenta que soy más útil en las redes sociales, soy más útil generando contenido, haciendo pedagogía popular, ¿verdad? Porque si no tienes, o sea, si realmente tus propuestas, tus ideas no tienen asidero, ¿verdad? Es como, estás perdiendo el tiempo y les estás haciendo perder el tiempo, ¿no? Entonces, claro, o sea, finalmente la dificultad del momento se manifestó, creo yo, o sea, la dificultad de tomar la decisión se manifestó en una pregunta fundamental para todo simpatizante de la Revolución Ciudadana, que es, ¿qué significa ser correísta? ¿Sí? La palabra correísta fue acuñada la, por la derecha, ¿verdad? Como para convertirnos, así como hablaban del Gutierrato, ¿no es cierto? Empezaron a hablar del correato, del correísmo, ¿verdad? Y quisieron estigmatizarnos con la palabra correísmo y con la palabra borregos, ¿verdad? Pero como decía, nuestra gente es muy orgullosa de lo que se logró en los 10 años de la Revolución Ciudadana y lo que hizo es más bien apropiarse de esas palabras. Entonces nosotros ahora hasta tenemos camisetas con el logo del borrego, ¿verdad? Y adoptamos la identidad con la palabra del correísmo, ¿sí? Entonces, de repente esta pregunta venía todo el tiempo a mi cabeza en estos últimos meses, ¿no? ¿Qué significa ser correísta? Y o sea, y es una pregunta abierta y se la planteo a todos los que me estén escuchando ahora. ¿Qué significa ser correísta? ¿Hacer lo que Correa dice? ¿O hacer lo que Correa haría? Si nosotros recordamos el ejemplo de Rafael Correa en el 2006, cuando empezó a convertirse en uno de los contendores con posibilidades reales de llegar a Carondelet, ¿no? Las nuevas generaciones quizá no lo recuerden, pero Rafael Correa empieza con menos del 2% en las primeras encuestas, ¿verdad? Muy por debajo de otros candidatos. El principal de la izquierda en esa época era León Roldós, izquierda, perdón, de la no tan derecha como los demás, ¿verdad? Entonces, Rafael Correa empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer con su contundencia, con sus propuestas, ¿verdad? Todo esto antes realmente de ser candidato. Y claro, como Rafael Correa había propuesto
la Asamblea Constituyente, y es lo que empezó a pegar. De repente todos los contendores empezaron a proponer asambleas constituyentes. Yo ofrezco una asamblea constituyente más poderosa que la de Correa. Yo ofrezco una asamblea constitucional, no tan extremista como la de Correa, porque eso es comunismo y va a destruir el país. Entonces, se notó la competencia por igualar las ofertas, sin entender que la fuerza de la propuesta de Correa era la coherencia, ¿ya? Y para distinguirse del baratillo de ofertas, Correa hace algo que fue en contra de lo que todos los analistas políticos de la época aconsejaban, ¿ya? Correa decide lanzarse a al ruedo, a la candidatura por la presidencia de la República, sin poner un solo candidato al Congreso Nacional, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Que si es que él llegaba al poder, iba a llegar literalmente maniatado, ¿sí? O sea, sin ninguna capacidad de negociar con el Congreso. Iba a llegar con un parlamento no en minoría, ¿sí? Sino cero, absolutamente ni un solo parlamentario, ni un solo congresista a su favor. Entonces, todos los asesores, todas las figuras de la época, todos los líderes de la época de la Revolución Ciudadana decían: Rafael, eso es una locura. ¿Cómo te vas a lanzar sin asambleístas? Tu gobierno no va a durar 6 meses, te van a votar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hizo Correa? Él se fue en contra de esas recomendaciones, ¿verdad? Dijo: no, esa locura es lo que necesita el país ahorita. Y se lanza. ¿Para qué? Para que la gente vea que él no llegaba con una propuesta de mentira de la Asamblea Constituyente. No, él llegaba porque si no hacía Asamblea Constituyente, se caía, porque no tenía forma de negociar con un Congreso en contra. Entonces esa fue su forma de abrir su juego, ¿no? Es decir, a diferencia del resto, yo no estoy mintiendo, ¿ya? Yo voy a hacer esa Asamblea Constituyente que el país necesita y que el país quiere, ¿sí? A diferencia del resto, que lo que quieren es simplemente llegar con una oferta que van a incumplir, ¿sí? Y eso es lo que captura la atención de la población y dicen: wow, este man está hablando en serio. Este man está haciendo algo que nadie, ningún político ha hecho. Interesante, ¿no? Recordar todo esto. En la historia del país, ¿sí? Y se va en contra de todo lo que era lógico, de todo cálculo político. Entonces, ¿por qué cuento esta pequeña y maravillosa anécdota? Porque en mi cabeza eso es ser correísta, ¿sí? Entonces, yo planteo esta postura y la planteo a todos los militantes. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.